La sociedad actual nos presenta nuevos contextos de aprendizaje que están mediatizados o directamente relacionados con la nueva era tecnológica. Esto, analizando desde el punto de vista de los sistemas educativos, nos sitúa en una lógica diferente de entender el aprendizaje. Por un lado, pasamos de aprender para el futuro, un currículum propedéutico basado en lo que pueden adquirir o necesitar dentro de algunos años, a un aprendizaje para el aquí y el ahora. Esto, digamos, que sería el marco por el cual las teorías del aprendizaje ubicuo se presentan. Tiene que ver con las perspectivas de la conectividad y también del cooperativismo, en la forma de entender cómo los sujetos acceden al conocimiento en una red compartida de saberes, contextos, experiencias, etcétera, etcétera. El aprendizaje ubicuo lo podríamos entender como aquel aprendizaje que se puede dar de manera simultánea en diferentes contextos, o dicho de otra manera, cómo nosotros como seres educandos podemos acceder a diferentes formas del conocimiento que están en diferentes espacios, contextos y situaciones. Algunas consideraciones al respecto. Hay muchas críticas que abordan la desigualdad de acceso a las nuevas tecnologías y, por tanto, al acceso al conocimiento. También podríamos pensar los problemas derivados de estar hiperconectados. Esto quiere decir hasta qué punto queremos estar conectados, qué queremos compartir, etcétera, etcétera. Y una última consideración sobre el aprendizaje ubicuo, que debemos tener en cuenta que va más allá del uso de un dispositivo, sino que tiene que ver cómo la tecnología ha modificado nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos y, por tanto, nuestra forma de aprender. Bueno, buenas tardes. En el marco del proyecto de investigación que llevamos trabajando hace tiempo sobre ecologías del aprendizaje, me gustaría centrarme en el concepto de aprendizaje situado. La idea del aprendizaje situado es una idea relevante tanto para el contexto social como para el contexto educativo, porque supone pensar los procesos de aprendizaje en y desde los contextos. Y esto nos lleva a asumir un significado y un sentido para los participantes, para las personas, para los colectivos que pertenecen a distintos contextos, en contraposición o en contraste con un aprendizaje más bien congelado o un aprendizaje superficial, donde en realidad lo único que interesa son las expectativas o los objetivos de unas determinadas personas, sean docentes, sean animadores, sean políticos, si se quiere, que tienen unos determinados objetivos y están centrados solo en lo que estas personas poseen o quieren transmitir. Entonces esto nos lleva a pensar en el aprendizaje como un proceso de construcción social, como un proceso de negociación que está de alguna forma asentado y sustentado en marcos sociales, políticos, culturales, económicos, que realmente desde allí es posible pensar la idea de transformación. Creo que hablar de aprendizaje situado nos lleva a pensar en la posibilidad de la transformación. El aprendizaje situado nos enfrenta con la realidad. No solo estamos pensando en la necesidad de conocer tiempos y espacios, sino en asumir las relaciones, los vínculos con el conocimiento y con ese sentido social, político y cultural que tiene el conocimiento para las personas implicadas, desde el posicionamiento de cada uno. Entonces, pensar o reconocer que el posicionamiento, los marcos sociales y políticos desde donde se gesta y se genera un aprendizaje, nos lleva a sostener esta idea de aprendizaje situado. Necesario para el trabajo, necesario para esta sociedad del siglo XXI y necesario para pensar en la transformación. Buenos días, en mi caso me voy a centrar concretamente en un caso dentro del proyecto de I+D, que es el caso de la Choza de Trasmula y la asociación Intercultural Life. Esta asociación realiza un trabajo en el cual
claramente desdibujan esos márgenes que hay entre educación formal, no formal e informal. Trabajan a partir de muchos proyectos europeos, centrados principalmente en las convocatorias de Erasmus Plus y el Servicio de Voluntariado Europeo, y hay como distintos modos en los cuales se ve claramente cómo desdibujan esos márgenes. Uno de ellos puede ser el proyecto de Ayudando a la Democracia, Recordando la Democracia, que es un grupo de jóvenes de distintos países reflexionan sobre las democracias que han vivido, no ellos en primera persona, pero sí su país. Y este proyecto tiene como finalidad evitar volver a esos procesos que se viven de dictadura tan duro. También trabaja en este proyecto un centro de secundaria en el cual comparten esos aprendizajes, tanto los jóvenes que vienen de Erasmus Plus como el centro en concreto. Luego otro proyecto que podemos nombrar es Trasmulas a Paradise, que es un proyecto de desarrollo comunitario en el cual el voluntariado viene a la comunidad, que en este caso es el pueblo de Trasmulas, y ayuda a la mejora de los espacios de esta comunidad. También podemos destacar otros proyectos en el que es simplemente grupos de jóvenes muy diversos, porque la heterogeneidad pensamos que es clave para desdibujar todos estos márgenes de los que hablábamos, plantean una reflexión importante sobre las migraciones y la situación de los refugiados en la actualidad, con el fin de buscar o repensar las prácticas y que éstas sean mucho más humanas. Hola, bueno, una de las cuestiones que vamos a comentar es cómo la concepción del aprendizaje ha cambiado radicalmente en los últimos años y que ahora emergen otras concepciones del aprendizaje que nacen del mundo de la vida, de cómo aprendemos fuera de los contextos educativos y que podemos empezar también a relacionarlo y a tenerlo en cuenta y que tenemos que tenerlo en cuenta dentro de los contextos educativos. Hablaremos o estamos hablando de educación expandida, donde, como ha dicho mi compañera, se rompe la frontera entre educación formal, no formal e informal, y cada vez lo que pasa fuera y dentro de la escuela tiene que estar más en común, pero también nuestra concepción del aprendizaje ha cambiado y nuestra metáfora del aprendizaje también ha cambiado básicamente. Ya no pensamos si hablamos por ejemplo del aprendizaje rizomático, nuestra concepción del aprendizaje ya no es de aquel árbol o nuestra metáfora del aprendizaje no es del árbol solamente, sino la metáfora de lo rizomático va más en aquella planta que nace con brotes y que los brotes se van expandiendo y que de cada brote puede surgir una nueva planta. Eso nos viene a referir es que nuestro aprendizaje es mucho más nómada a lo largo de toda la vida y que se da en contextos múltiples y diferentes. Y también en estos contextos múltiples y diferentes aprendemos también por comunidades prácticas de aprendizaje en la que hay un objetivo, más que un objetivo, un compromiso común y en la que las aportaciones personales enriquecen a lo colectivo y al grupo, y lo colectivo también enriquece las aportaciones personales. Y también como esas comunidades prácticas de aprendizaje también contribuyen a transformaciones sociales de un modo, con otra forma de ver los contextos y de un modo más solidario. En cuanto a la construcción del conocimiento con esta metáfora de lo rizomático, podemos ver que el conocimiento se va construyendo desde las aportaciones de las personas participantes, de las aportaciones de todos y todos, y no solo de aquel conocimiento, dijéramos, vertical en el que se va imponiendo. Entonces, en esa construcción vamos interconectando ideas en una ecología también de saberes y de diversidad en esos saberes. Y bueno, esta concepción o esta metáfora cambia radicalmente lo que creemos que puede ser un proceso de educación bancaria, contextualizado en un solo contexto como es la escuela, sino que se abre a otros contextos que tenemos que interconectar también.